Hola, bienvenidos a la siguiente clase de formación cívica y ética. Hoy hablaremos del bloque 5, titulado Principios y valores de la democracia. El punto 5.1 lleva como título Los derechos humanos como fuente de valor, dignidad humana, autonomía, libertad de los individuos, convivencia democrática, respeto a las diferentes culturas y justicia social. En principio, tenemos que definir derechos humanos. Y podríamos decir que los derechos humanos son las garantías o disposiciones favorables que disfrutan las personas por el simple hecho de ser humanos, por su propia naturaleza y dignidad. Los derechos humanos cumplen las siguientes características. 1. Son inherentes al hombre, es decir, que todos los seres humanos nacemos con ellos. No pertenecen a una concesión política. 2. Son inalienables, eso quiere decir que nadie nos puede despojar de estos derechos, son inalienables. 3. Son irrenunciables, es decir, no podemos decidir a qué derecho sí queremos tener y qué derecho no. No podemos renunciar a ellos. La Declaración de los Derechos Humanos fue promulgada el 10 de diciembre de 1948 en París, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue una respuesta a los abusos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso nace esta Declaración de Derechos Humanos con la intención de velar por los derechos de todos los seres humanos del mundo. El Estado tiene la obligación de respetarlos, de defenderlos y de promoverlos. En México, los derechos humanos están representados en las garantías individuales de la Constitución. Es decir, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que estipula la Carta Magna o Constitución, lo va a rescatar en la primera parte de esta. El Estado mexicano reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, como un organismo encargado de vigilar el cumplimiento de estos derechos y evitar el abuso por parte de las autoridades. Es decir, que si alguno de los derechos humanos son violentados por las propias autoridades, la CNDH tiene la responsabilidad de darle seguimiento a estos casos y resolverlos. Los derechos humanos los dividimos en los siguientes. Los primeros les llamamos derechos civiles y políticos. Son aquellos destinados a la protección de la vida del ser humano. Entre estos se encuentran los derechos que buscan la seguridad personal y económica. Por ejemplo, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad personal, el derecho a poseer una nacionalidad, formar un partido político o afiliarse a uno. Hay otros, por ejemplo, como el derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, elegir y ser elegido en cargos públicos, formar un partido, participar en las elecciones, la seguridad personal y la justicia. Los segundos son derechos económicos, sociales y culturales. Estos son aquellos que permiten que los seres humanos se desenvuelvan dentro de la sociedad. Algunos ejemplos de este tipo de derechos son el derecho a la educación, la libertad de culto, que significa que cada quien puede profesar la religión que mejor le parezca, el derecho al trabajo, siempre y cuando sea digno y dentro del margen de la ley, el derecho a la propiedad personal, el derecho a la salud, a la vivienda y a la seguridad social, entre otros. También podríamos mencionar, por ejemplo, el derecho a la huelga, el derecho a sindicalizarse, el derecho a la alimentación. También tenemos los derechos culturales,
son aquellos relacionados con el arte y la cultura de un país, entendidos en una amplia dimensión. Por ejemplo, el derecho a participar en la vida cultural de un país, derecho a gozar de los beneficios de la ciencia, derecho a participar en investigación científica, literaria y artística. Por último, vamos a mencionar el derecho de los pueblos. Recordemos que México es una nación pluricultural. Esto quiere decir que existen varios pueblos que están situados a lo largo del territorio. Justamente este apartado, estos derechos van a defender su integridad e identidad cultural. Por ejemplo, el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, su lengua, sus expresiones culturales tradicionales y su organización social, entre otros. Como hemos mencionado anteriormente, los derechos humanos que fueron estipulados en 1948 por los miembros de la ONU se han rescatado en las garantías individuales de la Constitución mexicana o Carta Magna. Así, por ejemplo, uno de los derechos en el artículo 3 es el derecho a la educación. Recuerden, el artículo 3 ha sido pregunta de examen. El derecho a la educación gratuita y laica hasta la educación media superior, que fue la reforma del 2012. El punto 5.2 habla sobre la democracia. Primero tendríamos que definir este término. El concepto tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos, que lo podemos traducir como pueblo, y kratos, que puede entenderse como poder y gobierno, por lo que podríamos decir que el significado de democracia es el poder del pueblo. En ese sentido, la democracia también es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona. Recordemos que existen sistemas de gobierno totalitarios donde todo el poder reside en un solo individuo, o periodos históricos, por ejemplo, durante el siglo XV y XVI, tenemos la monarquía, donde todo el poder reside en un solo individuo, el cual ha sido elegido por Dios. En este caso, la democracia rechaza justamente que el poder se concentre en un solo individuo y, por el contrario, expresa o manifiesta la idea de que el pueblo va a tomar la decisión de elegir a sus representantes. Por lo tanto, las decisiones se van a tomar según la opinión de la mayoría. También entendemos la democracia como un conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente, cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros. Es decir, la democracia no solamente lo podemos entender como un sistema o forma de gobierno, sino también podemos trasladarlo hacia la vida cotidiana, donde, por ejemplo, en una familia democrática, las decisiones se toman por la mayoría y no son impuestas por solo un individuo de la familia. En la vida cotidiana también nosotros experimentamos la democracia, por ejemplo, cuando elegimos a alguien que nos va a representar, por ejemplo, un jefe de grupo, por ejemplo, un jefe de manzana, que va a representar nuestras opiniones ante los demás. Ahora bien, las características de la democracia. 1. La participación política de los ciudadanos. Es decir, se le va a dar voz y voto a las personas no políticas, es decir, que no pertenecen a un partido político, para que puedan ejercer su participación y puedan ser oídos a través del voto. Por eso, los individuos, cuando cumplen la mayoría de edad, tienen la obligación de ejercer el voto como parte de la participación ciudadana. 2. El pluralismo político, es decir, el poder no está centralizado en un solo individuo como en otras formas de gobierno, tales como la monarquía,
sino va a estar dividido en distintos personajes políticos. Por ejemplo, en nuestro país, que es una república, podemos observar que existe una división de poderes. 3. El principio de mayoría. En una sociedad numerosa surge el problema de unificar intereses, opiniones y criterios, a veces contradictorios. Por eso, en esas circunstancias aparece el principio de mayoría. ¿Qué quiere decir este principio? Que ante la ausencia de unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo con algo, el criterio que debe guiar la toma de decisiones es el de la mayoría. Así, la mayoría debe hacer valer su voz. 4. Otra característica de la democracia es la separación orgánica de funciones. Como hemos mencionado anteriormente, para evitar el abuso del poder de los representantes, en las democracias se divide el poder o se va a descentralizar. Por lo que aquí menciona, no todos tienen las mismas funciones. Esto implica que cada uno se especializa en cumplir un rol dentro de un organigrama político. Por ejemplo, en México, que es una república, tenemos el poder contenido en 3 diferentes organismos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. 5. La representación política. México es una república representativa. Esto quiere decir que cada uno de los ciudadanos va a elegir a su representante mediante el voto. Por eso decimos que es el poder del pueblo, ya que éste tiene la facultad y la soberanía de elegir de manera libre a quien lo va a representar. Y la última característica de la democracia es el derecho de las minorías. Las minorías tienen el derecho a disentir, es decir, a no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría y asimismo a buscar un consenso a través de una organización. El último punto es el 5.3 y dice responsabilidades ciudadanas de la democracia. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de elegir a sus representantes a través del voto. Recordemos que el voto también se le conoce como sufragio y es la capacidad que tenemos todos los mexicanos mayores de edad para elegir a los candidatos. El voto tiene las siguientes características. El primero, que es libre, es decir, que no se debe condicionar absolutamente nada, ni el empleo, ni la vivienda o cualquier otro derecho a la preferencia electoral. Por eso la compra de votos es un delito, porque si en una empresa te piden votar por cierto candidato o por cierto partido político, están violando justamente la libertad que tienes como ciudadano para elegir al gobernante que mejor te parezca. 2. Otra característica es que el voto es un derecho. ¿Qué quiere decir? Que todos los mexicanos que cumplan con ciertos requisitos, que sean mayores de edad, que no hayan cometido un delito o estén en un proceso jurídico y que estén inscritos en el padrón electoral del INE, tienen el derecho de votar. Asimismo, tienen el derecho de anular su voto. Por otra parte, nos menciona aquí que el voto es intransferible. ¿Qué quiere decir? Que una persona no puede votar a tu nombre. A pesar de que te robe, por ejemplo, tu credencial de elector, no puede hacerlo. Y la última característica es que el voto va a ser secreto. Es decir, ya ven que se deposita en una urna cerrada. Ninguna persona está obligada a decir a otra por quién va a votar. Por eso la compra de votos o la toma de fotografías dentro de las urnas se considera un delito. El Instituto Federal Electoral, antes se llamaba así, ahora se llama Instituto Nacional Electoral, es el organismo público encargado de organizar estas elecciones de carácter nacional. También se encarga de garantizar un proceso de transparencia pública, de velar porque se cumplan los derechos y obligaciones de los partidos políticos, de organizar el empadronamiento de los ciudadanos y vigilar la propaganda, es decir, que no gasten más de lo que se les ha dado a los partidos políticos
para su propaganda. Entonces recuerden, ahora se llama Instituto Nacional Electoral y ha sido pregunta de examen. Es el organismo encargado de regular el voto en el país. Y lo vemos en responsabilidades ciudadanas porque, como estamos bajo un régimen democrático, México es una república democrática y representativa. Esto quiere decir que los ciudadanos van a elegir a sus representantes a través de las votaciones. Por eso decimos que es una responsabilidad la de votar como parte de una sociedad. Es una situación que permite que en la vida democrática de nuestro país pueda suceder. Por eso se debe evitar vender el voto, por ejemplo, o hay gente que no vota, ¿no? Recuerden que todo eso tiene una injerencia directa con la vida política de nuestro país y que nosotros inherentemente somos seres políticos porque vivimos dentro de una sociedad. Finalmente, me gustaría recordarles que en el examen de admisión con MIPEMS han preguntado este tema. Básicamente las preguntas que han puesto han sido respecto a, por ejemplo, dicen cuál de las siguientes situaciones están bajo un régimen democrático. Recuerden que un régimen democrático se refiere a cuando en un grupo de personas, la mayoría de las personas se pone de acuerdo para tomar una decisión. A eso le llamamos principio de mayoría. Un ejemplo en la vida cotidiana sería elegir a un jefe de grupo en un salón de secundaria, por ejemplo, donde la mayoría va a votar para poder llegar a un consenso o acuerdo. Existe un grupo que va a perder, a ese grupo le vamos a llamar la minoría. La minoría tiene derecho a expresar que está en desacuerdo con las decisiones de la mayoría, pero tiene que acatarlas de algún modo. Es decir, tiene derecho a disentir, pero tiene que seguirlas. Puede disentir a través de hacer ciertos procesos que le permitan continuar, ¿no?, más adelante con llegar hacia ser de una minoría una mayoría. Pero lo que no se puede hacer es tomar, por ejemplo, el poder por la fuerza. Si no estás de acuerdo con una decisión de la mayoría, no se puede ejercer algún acto de violencia como quemar las urnas, por ejemplo, a nivel nacional, como golpear personas, lastimar personas. Eso no es parte de un régimen democrático. ¿De acuerdo? Entonces han sido preguntas relacionadas con eso. O también nos preguntan, por ejemplo, qué significa el principio de mayoría. Recuerden que el principio de mayoría es cuando casi todos están de acuerdo respecto a una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, esas han sido a grandes rasgos las preguntas. O luego nos preguntan qué tipo de república es México, con el que es democrática. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de las personas o están en su obligación y derecho de ejercer su voto para elegir a sus representantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos terminado el bloque número 5. En la siguiente sesión continuaremos con los elementos del Estado mexicano y la división de poderes. Por ahora vamos a terminar aquí. Solo me resta mencionarles que dejaré uno o dos cuestionarios en el Classroom sobre este tema y espero que sigan estudiando y se sigan preparando. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan un excelente día.